Hoy les traigo una pregunta, jóvenes, pero vamos a viajar en el tiempo. Imagínense por un momento que estamos en medio de la selva espesa, profunda, viva, de Papúa Nueva Guinea, muy largo de las fronteras que hoy tenemos en Latinoamérica. El aire es húmedo, el sol apenas se cuela entre los árboles gigantes y todo a nuestro alrededor respira naturaleza. Ahí vive una tribu ancestral, orgullosa, sabia, dueña de sus costumbres. Usan piedra para tallar cuchillos, para cazar, para construir. Lo han hecho durante siglos y les ha funcionado. Hasta que un día algo irrumpe en este mundo de esta tribu. Llega una herramienta que lo cambia todo. El acero. El acero brillante, fuerte y letal, que corta en segundo lo que la piedra tarda en minutos. Y en ese momento la tribu se enfrenta a una decisión. ¿Lo aceptamos? ¿Lo rechazamos? Adivinen que nuestra tribu decide rechazarlo. El acero es antinatural, dicen. No es lo nuestro. No lo necesitamos. Y con eso nuestra tribu sella su destino, porque las otras tribus adoptan el acero, avanzan, crean mejores herramientas, cazan más, cultivan más y se protegen mejor. Pero ellos, nuestra tribu, se quedó atrás. No por ignorantes, no por débiles, sino por miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a cambiar lo que siempre ha sido. Miedo a equivocarse. Hoy tú y yo vivimos no en una selva, pero sí trabajamos en un entorno salvaje, en el mundo empresarial. Y frente a nosotros llega otra herramienta poderosa, que no es casualmente el acero. Se llama inteligencia artificial. Y al igual que esa tribu, hoy tenemos que tomar una decisión. ¿La rechazamos por miedo o la entendemos, la aprendemos y la usamos para avanzar? Porque hoy el riesgo no es la tecnología en sí. El riesgo es quedarnos sin usarlas. Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas para su servidor. A nombre de UTH Florida es un gusto estar acá. Agradezco que hayan pensado en su humilde servidor para poder compartir con ustedes unos minutos y que hablemos sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios. Ciento y tanto de profesionales acá que enfrentan los retos del día a día en las empresas en toda Latinoamérica y que tal vez se preguntan con qué se come la inteligencia artificial, cómo la aplico a mi día a día, cómo gestiono estas tecnologías. Yo le vengo a decir que no se preocupe, que todo el mundo tiene el mismo susto y todo el mundo tiene la misma disyuntiva de hasta dónde llegamos con esta tecnología. Alrededor de 21 países del continente vamos y viajamos todo el tiempo hablándole a la gente, a los empresarios, a los emprendedores, a los tomadores de decisiones, a los directores, a los gerentes, a los jefes, para que no nos quedemos atrás. Y si hoy al final de esta conversación con ustedes logramos coincidir que para mantenernos competitivos como región tenemos que tomar decisiones, pues qué bien, ha valido la pena el sentarnos por acá. Permítanme, por favor, de previo, antes
De irnos a detalles más técnicos, definámoslo, ¿les parece? Para definir la inteligencia artificial tenemos necesariamente que definir la inteligencia natural. Y la inteligencia natural es la capacidad que usted y su servidor tenemos de pensar, razonar, aprender, adaptarnos, ser resilientes, hacer tres, cuatro cosas al mismo tiempo, interactuar, y es esa inteligencia que poseemos como especie que nos permite estar en la cúspide de la cadena alimenticia, aun y cuando no somos la especie más fuerte, aun y cuando no somos la especie más rápida, ni la que podemos nadar más, ni la que podemos brincar más. Pero Dios en su infinita misericordia, como bien dijo don Roger, nos ha visto con buenos ojos y nos hizo inteligentes. Bueno, pues la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para imitar y llevar a cabo tareas que en general son realizadas por el cerebro humano. A partir de algoritmos, modelos matemáticos, patrones, que le permite ejecutar de forma tonta, y dentro de un rato vamos a coincidir por qué tonta, para adaptarse a ciertas circunstancias y resolvernos ciertos y complejos problemas que tenemos en el día a día. Dice Larry Summers, un ex asesor de Biden y de Obama, que así como la imprenta y la electricidad fueron un cambio porque eran una tecnología de propósito general, la inteligencia artificial es la tecnología de propósito más importante desde la rueda o el fuego. Nos tocó a nosotros como generación vivir una serie de cambios trascendentales, la pandemia, el brinco tecnológico. Algunos que somos de los años 70, pues pasar de lo análogo a lo digital. Y hoy somos testigos cómo estamos entrando a esta nueva era de la inteligencia artificial que transformará sí o sí nuestra forma de trabajar, la gestión de las empresas, cómo reclutamos a nuestra gente, cómo operamos nuestros negocios. Y cuando digo sí o sí, es que no hay forma que nos podamos resistir a ese cambio, porque es algo que ya pasa, es algo que ya está, y es como que intentáramos hoy resistirnos a usar un teléfono celular, que lo podemos hacer, sí, pero sencillamente seríamos como aquel gracioso argentino, el Franchella, que tenía un sketch que era un tipo que era blanco y negro, ¿lo recuerdan? Que estaba perdido en el mundo, en un mundo que no era el que le correspondía. Bueno, eso seríamos. No recuerdo ahorita el nombre del personaje, si alguien se lo recuerda y lo quiere aportar, bienvenido, pero era en blanco y negro y estaba definitivamente fuera de la realidad. Pues bueno, a eso nos estamos enfrentando. Póngale números usted a lo que eso significa. La tecnología de propósito general más importante desde la rueda o el fuego. Así va a impactar a nuestra especie. Y tenemos que entender que enfrentar esto desde la posición del temor es condenarnos al oscurantismo. Ser complacientes y decir, no, esto no es para nosotros, vamos a esperar que lo calienten un poquito más, que cuando salgan las pulgas, como dicen por ahí, y sencillamente nos va a hacer más pobres como países. Y negar que nuestras empresas deben sí o sí investigar, preparar, capacitar, invertirse, etcétera, en este tipo de tecnologías es sencillamente dejar de ser competentes y condenadas al cierre. Quienes vivimos aquí en los Estados Unidos podemos dar fe de cómo nuestros amigos cada vez más y de una forma más agresiva toman el control de la tecnología. ¿Y qué pasa con nuestros países? ¿Y qué pasa con nuestros profesionales, con nuestras empresas? Tenemos que tomar parte de esta fiesta. Hoy quiero contarles cómo funciona. Enrique el Antiguo, gracias Melissa. Correcto, Enrique el Antiguo. Yo quiero que hoy de esta reunión no me salga ningún Enrique el Antiguo, sino que sea gente con mucha gana de explorar más sobre inteligencia artificial. ¿Cómo funciona?
Miren, yo les traigo hoy una metáfora que le llaman la metáfora del argumento del cuarto chino. Voy a tratar de explicarlo, ¿sí? A ver cómo nos va. Imaginen ustedes que cada uno de ustedes son esta personita que está aquí dentro de este cuarto chino. En ambos lados tenemos a dos chinitos evidentemente ellos hablan mandarín. Si alguno de los ciento y tantos que está aquí hay alguien que habla mandarín, pues mis aplausos y mis respetos porque no es lo usual de este lado del mundo y es una enorme competencia. Lo felicito o la felicito que lo haya desarrollado. Pero bueno, estoy muy seguro que un altísimo porcentaje de los que estamos aquí no hablamos ni pío de mandarín. Y entonces estos somos nosotros. Y de este lado hay un chinito que lanza una pregunta o un mensaje y este mensaje requiere una respuesta que tiene que ser entregado en mandarín a la criatura que está del otro lado. Ajá, pero resulta que nosotros no hablamos absolutamente nada de mandarín y ahí ¿qué le hacemos? Por eso es una forma muy interesante de enseñar la inteligencia artificial, porque ¿qué sucede? Tenemos una ayuda y es un enorme libro que me dice a mí el libro que a esta pregunta, esta respuesta. Y que si yo recibo un documento con determinados gráficos, si le dibujo a la par los otros gráficos y lo paso por el hoyito, la otra criatura va a entender el mensaje. Como pueden ver, hay un montón de papeles que están botados acá. Bueno, ¿qué sucedió? Se cometieron errores. Eso es la inteligencia artificial. Es algo que no tiene ni idea de qué está hablando, no tiene ni idea de la información que le han recibido, pero ha aprendido a partir de patrones y de interacción entre usuarios cuál es la respuesta medianamente correcta para dársela al usuario que le está preguntando. Entonces, a consulta específica, análisis con patrones específicos y respuesta. En resumen, eso es la inteligencia artificial. Patrones, respuestas usuales a problemas usuales que generan un entrenamiento para que la inteligencia artificial vaya dando respuestas cada vez más exactas, cada vez mejor entrenadas. Un ejemplo médico. Una persona tiene tos, sí. Tiene tos y temperatura, sí. Tiene tos de temperatura y está deshidratado, también. Ok, es bronquitis. Porque la suma de las diferentes circunstancias lo acerca más al diagnóstico de bronquitis. Si no tuviera deshidratación, posiblemente sea solo una gripe. Es ese tipo de patrones que usa. ¿De dónde se alimenta la inteligencia artificial? Bueno, se alimentó empezando de la explosión de la data en los noventas con los miles y millones de sitios web con diferente información que han ido alimentando y alimentando, alimentando, y es por eso es que en el noviembre del 2022, si mi memoria no me falla, a ver, 23, 23, 20, sí, noviembre del 23, lanzan al famoso ChatGPT y se democratiza de alguna forma el uso de inteligencia artificial que algunas empresas ya la veníamos usando con anterioridad, pero que creían que hablábamos en arameo antiguo porque no mucha gente conocía de la IA y es ahí donde explota la inteligencia artificial. Y entonces, aquel proceso de información entrando, revisión en patrones y algoritmos y entrega de documentación, perdón, de información, la inteligencia artificial lo puede hacer millones de veces más rápido de lo que lo hacemos usted y yo. Ahí es donde perdemos competencia. Por eso hoy como especie nos sentimos amenazados, porque por primera vez algo puede ser mejor que nosotros y nos va a golpear
en nuestra fortaleza, que es la inteligencia, que nos ha destacado y nos ha permitido estar liderando el planeta. Les decía que cada vez que ella o la inteligencia procesa una información, la entrega, y usted y yo le decimos, por ejemplo, a ChatGPT que se equivocó, regresa para corregir y a veces lo corrige mal. Pero eso se llama sesgo y varianza. Así se entrena la inteligencia artificial. Imagine que usted va a un restaurante y en el restaurante hay un target, un tiro al blanco, como usted le quiera llamar, y usted empieza con los primeros dardos y los primeros dardos usted le escapa de bajar la cabeza al pobre mesero que va con las comidas. Pero cada vez más usted empieza a hacerse más certero o certera en el lanzamiento. ¿Por qué? Porque usted empieza a ajustar velocidad, distancia y diversos factores que le estaban afectando para no llegarle al blanco. Allá por el tiro número 30, usted va a tener mejor puntería de la que tuvo cuando llegó en el primer tiro. Bueno, eso es exactamente sesgo y varianza. Así la inteligencia artificial ajusta sus respuestas para cada vez ser mejor. Y ese es el camino que hoy, mientras usted y yo estamos conversando, está siguiendo para volverse una superinteligencia artificial y en un rato hablaremos de eso, de cómo eso se las trae y nos puede complicar un poquito más las cosas con ellas. Aun y cuando parezcan inteligentes, en realidad no lo son, porque ellos no han pasado por el mismo proceso de nosotros para aprendizaje. Ese manejo de patrones le permite hacer un trabajo en específico bien. Uno, para que haga otra, requiere que le configuremos la otra actividad y así sucesivamente. Pero usted y yo podemos estar viendo esta conferencia, revisando nuestro celular, tomándonos un café y pensando que vamos a ir a cenar más tarde. Bueno, ese tipo de inteligencia decían que estábamos a 15 años, hoy se habla de que estamos a 3 años, una inteligencia artificial autónoma. Pero yo quiero insistir que como países en Latinoamérica, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que todos partimos desde el mismo momentum. No importa el tamaño de su empresa, no importa el tamaño de su emprendimiento, no importa en el país que usted esté, hay herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer mucho más competitiva su negocio, más competitivo a usted como profesional. Lo único que tiene que hacer es interesarse en el tema y formarse. Y su servidor va por toda Latinoamérica enseñándole a los dueños de empresas, a los directores, a los gerentes, que hay inclusive inteligencia artificial de acceso gratuito y si no gratuito, muy bajo costo, y que puede transformar dramáticamente sus resultados y sobre todo, que es lo más importante, mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Vamos a hablar sobre el tema de la aplicación real de la inteligencia artificial en las empresas. ¿Les parece? Como líderes en nuestras empresas, hoy tenemos la oportunidad única de formar el futuro de la gestión empresarial. Ustedes saben, pueden dimensionar la bendición y maravilla de estar un antes, durante y después del uso de inteligencia artificial. Nosotros le vamos a contar a nuestros nietos cuando la inteligencia artificial no se usaba. Yo le voy a poder contar a mis nietos de que había una cosa que se llamaba el cassette. Igual va a ser eh, lo que vamos a contarles a ellos, porque estos niños van a nacer o van a estar en un mundo donde es algo absolutamente natural. Tenemos la responsabilidad de infundir un propósito transformador a la inteligencia artificial. Y esa maravilla de estar en este momento de ese gran cambio nos trae también la enorme responsabilidad de tomar el control de que la inteligencia artificial se aplique éticamente para que de verdad impacte positivamente la calidad de vida de nuestra gente. Vamos a impulsar una revolución en en la interacción de las fuerzas laborales. Esperamos que nosotros podamos generar un impacto positivo, porque todavía la inteligencia artificial nos necesite y antes de que no nos necesite,
necesitamos dejar sembrados esos principios éticos en la inteligencia artificial. Recién esta semana salía un análisis de uno de los padres de la inteligencia artificial y él decía en una de sus disertaciones aquí, que creo que fue en Chicago, que es urgente que a la inteligencia artificial se le enseñe conceptos maternales. Y fue muy interesante porque él desarrolló el tema y decía, si le damos conceptos maternales a la inteligencia artificial, le va a costar más volverse contra los seres humanos, porque si desde el principio esa inteligencia tiene configuraciones maternales, nos va a mirar con empatía, con aprecio, con cariño. Bueno, es que extrapolarizándolo a nuestras empresas, si nosotros instalamos soluciones de inteligencia artificial con ese espíritu humano, vamos a recibir de esas inteligencias artificiales lo que buscamos. Y disculpe que sea tan insistente en el tema, creo que es la tercera vez que lo digo, que buscamos mejorar la calidad de vida de nuestra gente, crear un entorno de trabajo más humano y cambiar la narrativa de que solo es algo que vamos a instalar y se acabó. Posiblemente usted en su empresa, en su negocio, en su desarrollo profesional, se encuentre con estos desafíos tradicionales. Despersonalización, dificultad para medir impacto, retención del personal, detección temprana de problemas, eh, qué sé yo, alineación con objetivos, limitaciones de recursos, falta de adopción de las tecnologías y otro tanto más que que usted tendrá. Pero muchos de estos desafíos son comunes sin importar el tamaño de las empresas. Si yo le contara, nosotros intervenimos desde las grandes 500 empresas de los Estados Unidos hasta las empresas más artesanales de nuestros países y todas tienen en mayor o menor medida los mismos dolores de cabeza. Bueno, la suerte es que estas inteligencias que están hoy disponibles para nosotros transforman esos desafíos en oportunidades. Porque una vez más, si usted aplica adecuadamente, se acerca adecuadamente al profesional que lo sepa aconsejar, hoy decía el señor Valladares con esa exposición que hizo tan inspiradora, que cuando usted vaya a poner un negocio, investigue, analice, busque quién lo puede ayudar. Exactamente lo mismo de la inteligencia artificial. Hoy usted puede poner un negocio de forma mucho más informada porque todas estas herramientas le van a permitir a usted tener información que antes no teníamos, tecnología que antes no teníamos. Y todos esos desafíos que usted tiene hoy en su empresa, yo le puedo garantizar y le empeño mi nombre en que hay una solución pronta, rápida y de bajo costo para que usted evalúe y que se permita ayudar. Permítame mostrarle cuatro o cinco. No traje muchas para no extender mucho. Vamos a hacer y vamos a traer un instructor de Zumba todos los viernes a la empresa porque los vemos muy desganados, están muy aburridos y Zumba, Zumba los viernes, traigan pantaloneta. Si usted me trae a mí un instructor de Zumba, tráigame también un cardiólogo porque jamás hice ejercicio, no es lo mío. Y tráigame un cardiólogo porque posiblemente me dé un infarto y después tráigame un terapeuta porque voy a salir de tan mal humor de que posiblemente me voy a llevar un buen madrazo cuando me caiga haciendo zumba. El gran error es que hacemos programas de bienestar porque creemos que a la gente le va a servir. Bueno, ya no, usted instala Wellbot en su empresa y Wellbot hace un análisis inteligente de cuáles son los programas de bienestar que en su empresa pueden funcionar, basándose en información de salud, de edad, de ausentismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién se le hubiera ocurrido que la inteligencia artificial serviría para eso? Bueno, esto impacta. ¿Cuántos problemas tenemos con los problemas de salud mental? Valga la redundancia. Miren, lo vemos en nuestras carreteras.
Por nada la gente se baja a golpearse. Lo vemos en nuestros puestos de trabajo. Fíjense que hay una tecnología que se llama Emosense, que es un chatbot de apoyo que monitorea la conversación entre los colaboradores en las plataformas de mensajería y nos alerta de patrones lingüísticos asociados con estrés y nos prevé cuando los colaboradores o algún colaborador está muy cercano a caer en una crisis y nos va a evitar un montón de problemas. Una vez más, inteligencia artificial aplicada a cosas que ni sabemos que se puede aplicar. ¿Qué pasa si yo le digo a usted que hay una inteligencia artificial que le puede decir 2 meses antes, 3 meses antes, que hay un 83% de posibilidad que el vendedor estrella suyo se vaya o que la persona estratégica de administración le renuncie? Bueno, usted va a tener 2 o 3 meses para tomar una decisión. O lo rescato o hago un proceso de reclutamiento y selección con tiempo. ¿Cuánto le cuesta a nuestras empresas el tema de retención? Porque no es solo que lo despedí, lo liquidé y volví a contratar a otro. Es la curva de aprendizaje, es el proceso de onboarding, es el proceso de salida de la persona, etcétera. Yo puedo instalar en mi empresa una inteligencia artificial con algoritmos predictivos que me dice cuál es mi riesgo de rotación de personal. Y no me tengo que esperar hasta la encuesta de clima organizacional de fin de año para poder tomar decisiones. Los bias. No es que en la empresa de nosotros somos incluyentes y no hay sesgos. Mentiras. Y no lo digo yo. Hay un premio Nobel de Economía por una investigación, y yo le invito a que investigue sobre eso, sobre los 31 sesgos cognitivos identificados en el ser humano. Usted aplica sesgos cognitivos y no me puede decir que no, porque está probado científicamente que todos aplicamos sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Posiblemente cuando usted vio arrancar esta disertación, dijo, mira, este baboso puso solo la imagen y no puso la cámara. Y asumieron cosas de que posiblemente fue un error. Usted va caminando por la calle, viene un perro, se cruza de cera, ¿por qué? Porque el perro me va a morder. No, el perro no lo va a morder, es un sesgo cognitivo suyo porque ese de chiquito usted lo mordió o la mordió un perro. Sesgos cognitivos, como que usted le dice hoy a un gran amigo o una gran amiga, mira, cuando yo te conocí no te soportaba. Realmente me parecías tremendamente pesado. Eso es un sesgo cognitivo. Hay 31 sesgos cognitivos identificados en el ser humano. La inteligencia artificial no genera sesgos, siempre y cuando la configuración de los algoritmos haya sido bien construida desde el inicio. Pero tecnología como Hardview lo que le va a permitir a usted es que no se meta en problemas por sesgos. Voy a usar el ejemplo de la legislación estadounidense. En la legislación estadounidense hay una regla de los 3/4 que dice que si en determinado momento la tasa de rechazo suyo de cierto grupo humano supera los 3/4, usted está cayendo en vallas y puede caer en sesgos y puede caer en multas. ¿Qué sesgo? Bueno, por ejemplo, usted no contrata personas anaranjadas o verdes y del 100% de su personal, solo dos son verdes. Pero cuando vienen y le preguntan a usted, ¿por qué solo tiene dos personas verdes? Ah, no, mire, y aquí está, nosotros hicimos todo eso. No, es que irremediablemente en algún momento del proceso, de forma involuntaria, se cayó en sesgos. Bueno, Harvey lo que evita es que usted tenga sesgos en su empresa, de todo tipo. Use el término verde para no entrar en conflictos, pero póngale de temas de género, raza, origen, edad, etcétera. ¿Cuántas veces ponemos cambios en las organizaciones y que a nadie le importa y que nadie mueve un dedo para que esta
cambio organizacional funcione. A mí me gusta usar un ejemplo, si me permiten, allá de Honduras, porque lo viví. En ese tiempo yo era director de una empresa y mi base estaba en Honduras. Y perdón por el comercial ahí, mis amigos de UTH Florida. Voy a usar marcas comerciales, hago el disclaimer. Esto sale del control de mis amigos de la universidad. Espero que no me multen. Pero había una marca de cerveza que se llamaba Bahía, allá en Honduras. Y apareció alguien por ahí después de muchos años y le dijo, venga acá, cervecería hondureña, fíjese que yo soy el dueño de la marca Bahía. ¿Cómo? Sí, mire, mire. Lo registré hace 15 años. Esa marca es mía para un refresco que yo iba a hacer. Se fueron a litigio y resulta que le dijeron, es cierto, la marca es de don Perencejito. Además de que le tiene que pagar tantos millones, no puede volver a usar la marca de una de las marcas más posicionadas en el mercado. Y entonces se enfrentó esta empresa al cambio del nombre de uno de sus productos estrella. Y recuerdo que en un movimiento genial de mercadeo, ellos lanzaron una cosa que se llamaba Ponle nombre al producto. E hicieron un concurso. Ese concurso, y espero que no esté nadie aquí de esos y que no se enoje conmigo por lo que voy a decir, pero ese concurso era más mentiroso que mandado a hacer. Evidentemente ellos ya tenían el nombre, porque ya tenían los rótulos hechos, los camiones, etcétera, pero involucraron al consumidor en el cambio para que no fuera tan fuerte y todo el mundo andaba inventando porque era un gran premio inventarse el nombre del nuevo producto. Bueno, eso que hicieron ellos, en ese tiempo no había inteligencia artificial, pero involucraron a la gente en un cambio trascendental. Eso mismo, Lucispar lo logra porque involucra a todo su equipo en pizarras virtuales que le permite a sus colaboradores en tiempo real opinar sobre un cambio organizacional profundo, rebranding, cambio de sede, cambio de core business, el que usted le quiera poner, es muy importante que involucre a su capital humano, aun y cuando usted ya tenga todo el plan trazado, pero no tiene idea cómo cambia el ambiente organizacional cuando usted los involucra. Y con una pizarrita virtual como Lucy Spark es súper sencillo hacerlo. Bueno, esos eran unos ejemplos. Tengo 30 más, pero quiero eh, aprovechar el tiempo lo más que pueda. Si hay responsable, si no tengo que hablar con usted de las impliquéticas y legales, usted implemente inteligencia artificial en su organización. La primera de ellas, y muy importante, privacidad de datos. La inteligencia artificial, como vimos, recolecta información de todo tipo, desde salud, background, costumbres, póngale la que quiera. Y aquí me gusta poner un ejemplo. ¿Recuerdan los vacuums? Las, vacuums, las aspiradoras, estas redonditas que caminan solas por toda la casa. Bueno, unos locos se inventaron la aspiradora, un éxito porque iba por toda la casa, iba limpiando y usted no tenía que estar detrás de la aspiradora, sino que ella iba y rebotaba en una pared, regresaba y ya estuvo. Resulta que mi querido amigo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que no es amigo mío, ya quisiera, eh, se queda viendo la maquinita con sus ingenieros. Y dice, háganme un favor, vaya, cómprenle en esa empresa a esos pelados. Cuando vieron que llegó Amazon, ya no valía 1 millón la empresa de las aspiradoras, sino que valía 600 millones de dólares. Jefe, que vale 600 millones, páguelo. Pero mire, que lo pague. Resulta que a estas aspiradoras les metieron inteligencia artificial. Hoy siguen limpiando la casa de millones y millones de hogares, hablando, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, millones y millones de hogares, y ya no solo van limpiando, sino que van midiendo el tamaño de su casa, qué espacios tiene, cuántos cuartos tiene, a dónde cabe un mueble más para irle a decir a la gente de IKEA que le muestre en su celular muebles, que si empieza a detectar mucho juguete y hay niños,
que si detecta que hay un perro, se muestran productos de mascotas, que detecta que usted tiene un espacio grande en desuso, le muestra mesas de billar, le muestra centros de entretenimiento. Tomaron esa tecnología, que era una simple aspiradora, y la transformaron en una capturadora de inteligencia de mercado. Ese tipo de información que hoy nos están tomando es el que la inteligencia artificial está capturando, porque ella se nutre de información. Por eso cuando usted tiene su celular cerca y dice algo, y usted, qué raro, mira, me empezó a salir cosas de Cozumel, de Isla Mujeres, pero si yo hablé ahorita, ¿por qué me está saliendo el plan de la oferta de la agencia de viajes? Bueno, porque sí, los aparatos lo escuchan, eso es cierto. Esas teorías de conspiración de que los aparatos están escuchando es cierto. Alexa te escucha, Siri te escucha. Entonces, cuando usted vaya a instalar inteligencia artificial en su empresa, preocúpese por la privacidad de la información y establezca políticas claras para proteger los datos, servidores seguros, encriptación, quién tiene acceso. Trabaje desde el principio en los sesgos y la equidad en el algoritmo. No instale como viene la inteligencia artificial de fábrica. Asegúrese que respete el grupo humano con el que usted trabaja, edad, géneros, razas, etcétera. Firme con su gente con sentimientos informados. No le capture a su gente data sin que ellos no lo sepan. No solo porque es un enorme problema legal, sino que es un enorme problema ético. En el contrato de trabajo, dígale, mire, nosotros también ocupamos inteligencia artificial para capturar data para mejorar la calidad de vida de nuestros empleados. Fírmeme acá. Listo, le firmó acá. Perfecto, estamos enterados, estamos sabidos, nadie puede alegar demencia el día de mañana. En los cambios de la dinámica laboral, comunique abiertamente para qué, por qué está instalando. Ponga carteles, en esta empresa tenemos inteligencia artificial no para espiarte, es para buscar mejoras en nuestros rendimientos. ¿Por qué? Porque como empresa hay que decirle la verdad a la gente. Y la verdad a la gente es que las empresas no son sucursales de la Madre Teresa de Calcuta. Las empresas son empresas porque requieren rendimientos, requieren generar dividendos para los socios que alguna vez se arriesgaron en poner el negocio. Bueno, entonces, digámosle a nuestros colaboradores cómo va a cambiar la dinámica empresa. Humanice el proceso, no solo lo instale, úselo. Dele sí tu mano a la hora de que usted vaya a instalar soluciones. Sea transparente, explíquele a la gente, tanto en el consentimiento informado como en el día a día. Responsabilice dentro de la empresa quién va a guardar la información, quién alimenta los algoritmos, quién genera la data, dónde se guarda. Y también genere el ejercicio de responsabilización, porque después a todo mundo le entra el síndrome de Pilatos y se empiezan a lavar las manos cuando se filtró una base de datos que tiene toda la información de los colaboradores de la empresa. Y hay empresas enormes que lo han logrado, IBM, AENA, Cisco, Deloitte, y yo les puedo y conversar con uno, contarles de empresas en sus países que hoy están aplicando inteligencia artificial ética en sus organizaciones. ¿Qué vamos a obtener si hacemos implementaciones inteligentes adecuadas, perdón, de inteligencia artificial? Mayor satisfacción, mejor retención, que es muy cara en las empresas, es uno de los costos ocultos más caros. Vamos a elevar la productividad, reducir el ausentismo, tendremos un mejor ambiente laboral, una mejor imagen corporativa, no solo una imagen de viabilidad, sino también corporativa, y nos vamos a alinear con los de la empresa. El suyo, ya sea de recursos humanos o empresarial, ¿cuáles son
lo que esperamos de usted en este proceso, que tenga visión estratégica, que desarrolle habilidades blandas nuevas, porque una habilidad blanda importante que requerimos hoy es la resiliencia, el que usted se siente a aprender de inteligencia artificial, que no se niegue a eso. No, es que a mí las computadoras me cuestan. Esto no tiene que ver con computadoras, tiene que ver con la lógica de cómo voy a implementarlo. Cambio de comunicación, cultura de innovación, hable con su gente. Hoy vamos el lunes, traigan de temas de inteligencia artificial y las vamos a discutir. Ah, es que yo vi la película de Tom Cruise y entonces ese submarino explotó. Deje que la gente converse. Involucre a las personas de mayor edad que tiene canas como su servidor a que se meten en el partido, que no se sientan aislados. Capacite a su gente, mida y participe activamente como líder de este compromiso. Conclusiones. En este cruce en el que vivimos entre la inteligencia artificial, la gestión, el bienestar, que nosotros estamos en el medio, enorme posibilidad, y una vez más, y por quinta vez lo digo, de mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. Y es nuestra obligación, porque sí se puede y porque hay formas muy rentables de adaptar procesos de inteligencia artificial en nuestra empresa. Yo los invito a que sigamos conversando de inteligencia artificial. Ese es mi perfil de LinkedIn. Me encuentra como Luis Diego Loaiziga Vargas. Y si alguien tiene alguna duda, voy a estar encantado de conversar con usted o comentario o observación. Y si no, espero que muy pronto nuestros caminos se crucen y sigamos hablando con mucho más detalle, con mucho más amplitud, sobre el apasionante tema de inteligencia artificial aplicada a nuestras empresas en Latinoamérica, que sí se puede, sí es financieramente alcanzable, sí es financieramente viable, pero no le crea a los que venden humo, porque ahora resulta que hay un montón de expertos, como cuando salió el Bitcoin, como cuando salió tanta babosada que ha salido. Busque personas que sepa que le pueda ayudar, porque nuestros mercados y nuestras empresas no tienen recursos de sobra para hacer salidas en falso de implementación de inteligencia artificial. Desarrollos como los de UTH Florida, que quiere capacitar a la gente en este tema, eso es una institución seria que está haciendo las cosas bien. Ese es el lugar correcto y no en estos que quieren hacerlo millonario de hoy para mañana. Gracias. Qué honor de verdad haber podido compartir con ustedes.